Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a Nosotros Mismos, volvemos a tener la colaboración del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. En este caso, volvemos a un tema importante que suele a veces pasar desapercibido para los comunes, que es la existencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En el caso de Argentina existen una serie de personalidades que integran el tribunal, que como ya hemos visto en otros programas, es el heredero de los que fueron aquellos llamados Tribunal Russell después de la Segunda Guerra Mundial. Esos tribunales llamados tribunales de opinión, tribunales de la verdad, que si bien no tienen carácter punitivo directo, ocupan un espacio importantísimo cuando las legislaciones nacionales no pueden dar cuenta de violaciones a los derechos humanos. Existe la posibilidad de un organismo internacional no gubernamental que es el Tribunal Permanente. En este caso contamos con la colaboración de Marcelo Ferreira. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. A usted. Marcelo Ferreira es abogado y es el director de la carrera de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra Libre, ¿no? Cátedra Libre de Derechos Humanos. Y Marcelo ha sido integrante como miembro de jurado en los casos del tratamiento de violaciones a los derechos humanos, específicamente en el caso Colombia, en el caso Guatemala y también en el caso México. Hoy, Marcelo, te convocamos porque es muy largo, para que nos cuentes lo más importante en torno a Colombia y Guatemala, si nos alcanza el tiempo. Sí, sí. Te pediríamos que comunitariamente puedas explicarnos, o nuevamente explicar, qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Perfecto. El Tribunal Permanente de los Pueblos fue fundado, tiene como antecedente el tribunal fundado por el filósofo Bertrand Russell para luchar contra el crimen de silencio. Él decía, no debemos ser cómplices del crimen de silencio, callarse la boca, para juzgar lo que nadie juzga. Y empezaron con los crímenes en Vietnam, en donde formaron un tribunal encabezado por Jean-Paul Sartre, nada menos. Claro. Después se hizo otro de dictaduras latinoamericanas, unos años después. En la Argentina también sesionó. Y lo cierto, después, cuando murió Bertrand Russell, el Tribunal Permanente tiene como función hacer permanente, digamos, extender institucionalizar. Le pusieron el nombre de tribunal, ya no se llama Tribunal Russell, sino Tribunal Permanente. Bertrand Russell decía que si bien las sentencias no son obligatorias, no tienen imperio, como dicen los abogados, dicen, eso, dice, es la fuente de nuestra fortaleza, porque no estamos atados a ninguna razón de Estado. Y la legitimidad proviene de los pueblos. Son los pueblos, la gente, la que llama al tribunal. El tribunal se constituye con personas de distintos países y de distintas profesiones u ocupaciones, no solamente abogados, porque los derechos humanos no pueden quedar en manos de abogados solamente. Por ejemplo, Nora Cortiñas, nuestra madre de Plaza de Mayo, integra uno de los jurados. Bueno, es que el Tribunal Permanente de los Pueblos, los jueces del tribunal fueron Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, entre nosotros Nora Cortiñas, Graciela D'Aleo, Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel, artistas, músicos, pintores, gente de todas extracciones, porque los derechos humanos tienen que ver con todos nosotros, no son una cuestión exclusivamente técnica. Entonces es un tribunal, para mí es el más importante del mundo. Y desarrollamos estas sesiones, en Colombia fueron 6 sesiones y una sesión final. Focalizado el tema de empresas transnacionales, la vinculación del poder económico con la violación de derechos humanos. Porque donde hay militares o paramilitares que matan, uniformados o no, siempre hay otras personas trajeadas que son los que dan las órdenes.
Qué apropiado esto, ¿no? Como tema, cuando estamos... en Argentina hemos descubierto medio tardíamente, ¿no? La pata civil y la pata empresarial en el genocidio en la Argentina, ¿no? Es que justamente es creo que el único país del mundo en donde se ha desarrollado esto, juzgamientos de crímenes de lesa humanidad a las empresas y empresarios, que es lo que se está haciendo ahora acá. Eso empezó nada menos que en Nuremberg. Empezó en Nuremberg con los casos, los que proveían el gas letal en Nuremberg, ese tipo de cosas, los empresarios que solventaron el genocidio nazi, y después permaneció congelado hasta Milosevic, hasta Yugoslavia, y renace con vigor en la Argentina, que es el principal país tribunal de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad del mundo. Entonces, le decía, en Colombia fueron sesiones sobre empresas agroalimentarias, mineras, petroleras, empresas que afectan la biodiversidad, afectan los servicios públicos, los derechos de pueblos indígenas. Entonces tuvimos sesiones yo tuve 2 sesiones juntas. Una fue del lado del Pacífico, en la selva, en una comunidad afrocolombiana en la selva, en la que tuvimos que llegar en una lancha y después caminar durante horas en la selva junto a la madre de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle, por ejemplo. Vivimos en esa comunidad indígena donde no usan dinero y de hecho inventaron cosas que no usan solamente para nosotros, los que veníamos, que ellos viven de otra manera, de la caza y de la pesca y del agua. Y tiempo después estuvimos del lado del Atlántico, en una comunidad indígena en Atanques, a 3.000 metros de altura, con un contraste cultural inmenso, pero con realidades que son siempre más o menos las mismas. Hay una realidad que es la violencia de capitales transnacionales, que es el telón de fondo. Y lo mismo se advirtió también en la sesión de Guatemala. En Guatemala tuvo sede en Guatemala, pero se ocupaba de Guatemala, El Salvador, Honduras, bueno, hay un país que no me sale, Guatemala, El Salvador, Honduras, con el mismo telón de fondo, la violencia del capital transnacional, con ejemplos inmensos sobre lo que ocurrió y lo que puede ocurrir también en la Argentina. Son empresas que operan en todas partes del mundo y delinquen, la palabra es así. Cometen delitos, cometen homicidios, cometen torturas, cometen secuestros, no los cometen directamente por mano propia, pero dan las órdenes, así como ocurrió acá y ocurrió en todos los golpes de Estado del siglo. En todos los golpes de Estado del siglo fueron ordenados por empresas, normalmente empresas transnacionales. Por eso decimos que son golpes cívico-militares. La primera fue United Fruit en Guatemala. La famosa, ¿no? La United Fruit la historia de las venas abiertas de América Latina. Claro, esa fue la primera. La United Fruit, que dio la orden del golpe en Guatemala, y después, bueno, ya fueron holding, conglomerados de empresas. En Chile prevaleció la ITT, la International Telephonic and Telegraphic. En la Argentina ya era un pool de empresas, pero ese tipo de violencia se da en todas partes. Y los ejemplos son, a ver, le digo para decir rápidamente. En el caso de Guatemala tenemos fumigaciones en plantaciones de caña con los operarios abajo, que los mataban directamente. Pasaban los aviones, le fumigaban encima y los mataban. Grupo Pelas, por ejemplo. O bien, el tratamiento del atún. Pescan el atún, que son unos peces enormes, los vacían y las vísceras quedan a cielo abierto, con lo cual provocan enfermedades, y después la vacían los desperdicios sobre el mar. Eso es Grupo Calvo, también en Guatemala. Después, empresa, el agrotóxico Nematón, o a ver cómo se llama, Nematón, el grupo Standard Fruit, que provoca infertilidad sexual en los varones y cáncer de mama en las mujeres, pero solamente por cláusula contractual reconocían la enfermedad de los varones y no de las mujeres. Y se reservaban el derecho de investigar la historia clínica de las mujeres. Unión Fenosa, la empresa hidroeléctrica que cobra para familia tipo facturas de hasta $100 y tiene, por cláusula contractual, la facultad de allanar domicilios para encontrar conexiones ideales. Vale decir, directamente se pueden meter en el domicilio de la gente, eso por cláusula contractual.
privación completa del derecho a la salud, al punto que la medicina estatal es apartada, es dejada de lado, es perseguida. Los médicos suelen ser médicos de la empresa. De las transnacionales. De la empresa. Y en el caso de Colombia es el gran campo de pruebas a nivel universal, que es lo que puede indicar lo que puede ser el mundo si esto avanza. ¿Cómo es eso, Marcelo? Bueno, lo que puede ser el mundo si avanza. Recuerden la pesadilla de Aldous Huxley, En un mundo feliz. La parodia esa, él se refería no a comunistas, sino a rojos. El fantasma del futuro eran empresarios. Todos los personajes de Ford en adelante son empresarios encubiertos. El gran peligro sería el dominio del mundo por empresas y la estandarización de la gente. En Colombia es terrible. En Colombia las armas fueron introducidas por empresas. Fue la chiquita Brands en el barco Otterloo en el año 2001. Le dieron las armas a los paramilitares. En Colombia opera la empresa DynCorp, es de empresa de mercenarios norteamericanos que son veteranos de Vietnam, de Afganistán, que cobran salarios importantes, que no tienen órdenes de no disparar, que no responden a la legislación norteamericana, no responden a ninguna ley, y operan bajo el disfraz, bueno, es una empresa de fumigaciones, esos son los que fumigan y matan animales y matan gente. Opera, como digo, una empresa de transnacionales en comunidad con Monsanto que, así como proveyó el gas naranja en Vietnam, ha proveído también de el agroquímico Roundup, digamos que en definitiva termina destruyendo cultivos y matando animales y afectando la salud de la gente. Han infiltrado, en Colombia han matado 4.000 sindicalistas, con paramilitares infiltrados en las empresas. Los desplazamientos forzados, tenemos 4 millones de personas desplazadas de su territorio. Eso significa campesinos que los echaron. Iban fuerzas militares y le decíamos, o se van, y si no se van, atrás nuestro vienen los cortamochos, que son los paramilitares que cortan las cabezas, que son los que hacen el trabajo sucio. 4 millones de personas desplazadas, lo que significó 4 millones de hectáreas ocupadas para plantación de palma africana, que es con lo que quieren hacer el biocombustible, para transformarlo en un monocultivo de palma africana. Eso significa la destrucción de la selva, que es la segunda zona de biodiversidad del mundo, después del Amazonas, pero con el añadido de que en esa selva tenemos una riqueza cultural inmensa, con 80 y pico de poblaciones indígenas. Destrucción de la selva para plantar palma africana, y eso merced a desplazamiento de 4 millones de personas, más por lo menos 4 o 5 millones de exiliados que existen. Esto y el Plan Colombia, ¿cómo está? El Plan Colombia fue encabezado por, la Embajada de Estados Unidos, pero el verdadero artífice de lo que se llama Plan Colombia es la empresa Oxy, la Oxy Petroleum. ¿Qué significó? Un plan para contar con el apoyo de inversiones, plata norteamericana para, en definitiva, para matar gente. Ese es es decir, se lo presenta o se lo disfraza de otra manera. Combate contra fuerzas, contra la FARC, etc. Bajo ese pretexto lo que se hace es robarle la tierra a campesinos que no portan armas. De hecho, lo que nos decían mucho ahí, decían, los que integran esas fuerzas insurgentes son campesinos que se fueron porque si no los mataban, tenían que de alguna manera defenderse. Claro. O sea que la realidad no es como suele presentarse. Vamos a ir un pequeño corte, Marcelo, y seguimos con esto. Bueno, seguimos con Marcelo Ferreira. Marcelo, Colombia. Colombia es como cuando uno lee la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos,
sobre el caso Colombia es una radiografía de cómo el poder de las transnacionales se despliega sobre un país y atrozmente lo aniquila. Atrozmente lo aniquila. El país es presentado, igual que en México, como luminarias, digamos, de lo que es el primer mundo y las panaceas de la inversión extranjera. Hay que ver lo que es la realidad para darse cuenta de lo que puede pasar acá y en todo el mundo. La realidad en Colombia es atroz. En Colombia tenemos, digamos, ha cambiado un poco con el presidente Santos, pero en el caso del presidente Uribe, él había formado las redes de informantes y tenía como objetivo 40 millones de informantes, vale decir, toda la población del país. Informantes es denunciar al vecino. El que denunciaba verdadero o falsamente al vecino, que podía ser una persona con la que se había peleado, etcétera, después aparecía en televisión con una capucha, como la del Ku Klux Klan, para que no se le vea la cara, y se le pagaba. Le pagaban por la denuncia. Le pagaban por la denuncia del tipo que habían secuestrado y matado, pero salían con capucha y ahí le daban el dinero encapuchado. Y ese era el ejemplo de el buen ciudadano, el buen vecino que había delatado al... Eso lo llamaba Uribe la política de seguridad democrática. La política de seguridad democrática, y el objetivo es que toda la población fueran informantes, ¿vale? Es decir, todos denunciándose a todos. Otro fenómeno es lo que se dio llamar falso positivo, que responde a la idea de contar cadáveres, ¿vale? Es decir, los militares tenían que mostrar cadáveres para obtener beneficios, como para mostrar que habían hecho bien su labor, esos jefes militares, lo que los norteamericanos llaman body count, que es contar bodies, cuerpos. Cuando no tenían cuerpos que mostrarlos, tuvieron que inventar. Por favor. Entonces los llamaron falsos positivos, que eran, por ejemplo, los jóvenes normalmente les llevaban cartas, decían, ¿tienes empleo en Soacha? Entonces el joven se iba en una motocicleta diciendo qué suerte, tengo empleo, y en la mitad del camino lo detenían, lo baleaban y después lo vestían y así producían, como diríamos acá, como si fuera... Hubieran tenido un enfrentamiento con un guerrillero. Es claro, lo cierto, eso se descubre al principio porque primero lo mataban, le ponían después los uniformes, con lo tanto el uniforme no tenía agujero de bala, o se equivocaban con el número de los borceguíes o de los zapatos, y después realmente lo empezaron a hacer así para aterrorizar a la población. Porque hubo el presidente Santos, el que en ese momento era ministro del Interior, reconoció que el falso positivo, que sería un error, es una terminología tomada de la medicina. Sí. El médico se equivocó, diagnosticó cáncer, pero no era cáncer. Y estos serían errores, como en la Argentina, como en su época dirían excesos. Era un exceso, una terminología que se usó. Y esos excesos o esos errores fueron más de 3.000, lo cual indica ya no eran errores. Ustedes como jurados del Tribunal Permanente del caso Colombia, ¿esto lo fueron recogiendo en base a testimonios? Claro, lo recogimos en base a testimonios de personas que quedaron volcadas no solo en las sentencias y en las distintas audiencias y en la sentencia final en Bogotá, sino también mediante los miles de documentos que se los presentamos después de la última sesión al presidente Uribe, al presidente de la Corte Suprema. Ese material quedó archivado. No se hubiera podido juntar esas pruebas de otro modo. Ningún otro tribunal del mundo puede recabar pruebas así, porque el tribunal actúa a través de el impulso de los pueblos, y han sido los pueblos los que nos ha aportado en eso. Eso queda. ¿Hubo reticencia o hubo la posibilidad, tuvieron ustedes, de conseguir espontáneamente apoyo de la población para contarlo? Es claro, es que de hecho es las poblaciones las que le piden al tribunal. El tribunal es al revés, son las poblaciones las que van a buscar al TPP en otros lugares del mundo. Estuvieron en Sri Lanka, pero el tribunal actúa solamente cuando los pueblos se lo piden. En este momento se está desarrollando una sesión en México que se va a dictar, la sesión final va a ser entre el 15 y el 17. ¿Y cuál es el tema en México? Porque hay mucha temática en México de violaciones a los derechos humanos. En México fue amplísima. Se ocuparon de las mujeres, de la juventud, de violencia social, de la cuestión de la biodiversidad. Fue, creo que, la más elaborada de todas las sesiones. En esta sesión de México, en el tribunal final, que es muy importante, habrá 2 argentinos, que son Daniel Feierstein y Graciela D'Aleo.
En México también la realidad es de otro tipo que Colombia, pero también es una realidad abrumadora. Y complejísima. Complejísima, y hay que tener en cuenta que es un país que se presenta normalmente como ejemplo. Porque es un país que tiene inversiones extranjeras, con una economía potente. Ellos se aliaron con los Estados Unidos a través del tratado que se llama el NAFTA en inglés, y eso lo llaman TLCAN. Es lo que querían hacer acá cuando decían el ALCA, que Chávez decía al carajo, eso. Entonces, el año que viene es el aniversario, ¿no? En el 2005. Ellos se aliaron con la esperanza con Estados Unidos y Canadá para elevarse al nivel de ciudadanos norteamericanos o canadienses, y cayeron al nivel de ciudadanos de Honduras, con los salarios más bajos del continente. Y, si me permite decirlo, con un añadido especial. En el año 2006, en México, el presidente Felipe Calderón Hinojosa lanza la guerra contra el narcotráfico, como si vamos a terminar esto con mano dura. Siempre que se dice mano dura es porque algo va a salir mal. Acuérdense los candidatos al 2015. Bueno, entonces, por eso lo digo. Entonces, esa decisión de guerra contra el narcotráfico en el 2006 significó, según datos oficiales, significó 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos. Eso según los datos oficiales, lo que indica que la realidad es mucho más grave que eso. Uno piensa que esto no tiene nada que ver ya con el narcotráfico, sino que es otra cosa. Hay un cálculo que creo que hizo Zaffaroni que dicen, bueno, si no hubieran hecho nada y hubieran dejado que la gente se drogara libremente, para alcanzar ese número de muertos hubiera sido necesario 2 o 3 siglos. Y lo han alcanzado en 8 años. Una pregunta que cualquier de los que nos sigue y nos mira te haría. Después de la expresión en términos de sentencia, en el caso Colombia, del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿qué pasó con la justicia colombiana? ¿Alguien actuó? ¿Algo se hizo? Sí, se hizo, se empezó a tomar conciencia, y hay casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo un cambio también con el presidente Santos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando en una sesión en la de biodiversidad fue en el río Cacarica, en la selva, la que yo conté. Yo estuve ahí en los 10 años del asesinato de Marino López Mena, que en ese lugar donde yo hablé, donde se desarrolló la sesión, le cortaron la cabeza y jugaron fútbol con la cabeza. Estaban la mujer, los hijos, jugaron fútbol con la cabeza. En ese mismo lugar se desarrolló la sesión y se cumplían 10 años. Bueno, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya hubo una condena. Se condenó al general a cargo de ese operativo. Sí. Con el tiempo tiene repercusiones y las va a tener con mayor profundidad, porque no nos olvidemos que todos estos crímenes, llamémoslos crímenes de lesa humanidad o genocidio, en el caso de Colombia fue claramente genocidio, porque se trata de eliminar grupos humanos enteros, son imprescriptibles, o sea, se pueden perseguir para siempre. Te he escuchado en alguna conferencia tuya o ponencia los preceptos de la Comisión Internacional de Juristas con respecto a cómo se debe analizar el tema del crimen de las empresas, ¿no? Es bastante complicado. ¿Pueden prescribir? ¿No pueden prescribir? ¿Cuáles son las condiciones para...? Digo porque el caso argentino también está inmerso, ¿no? Es el punto más difícil. Ajá. Ese es el punto más difícil, la cuestión de la prescripción en lo que atañe a empresas y empresarios. Está en debate actualmente, no se ha pronunciado todavía, no hay un pronunciamiento, es decir, la Corte Suprema se había pronunciado, digamos, en contra de la imprescriptibilidad, pero después se abrió otro canal a partir de una causa laboral. Entonces eso está todavía pendiente en la Corte Suprema Argentina. Lo cierto es que hay doctrina internacional que permite cimentar esta imprescriptibilidad con relación a empresas y empresarios. El proyecto de reforma del Código Penal o la reforma del Código Penal tiene en uno de esos puntos previstos la responsabilidad de empresas, lo cual es uno de los puntos más ríspidos. ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante entender esto. Uno dice, bueno, Blaquier en
Ingenio Ledesma en Jujuy, tiene 80 y pico de años. La mayoría de los empresarios o personas imputadas en estos casos son gente muy grande. Con el tiempo no van a estar ni ellos ni nosotros, pero Mercedes-Benz va a estar, Ford va a estar, los astilleros en donde se produjeron desapariciones van a estar, y si se admite la imprescriptibilidad, a ellos se los puede perseguir para siempre. Es también la enseñanza de el genocidio nazi, digamos, que en este momento ya no se puede juzgar a los genocidas, pero las empresas todavía están, y eso implica la responsabilidad de todas las generaciones subsiguientes. O sea, digamos, parafraseando a Bayer, Osvaldo Bayer era el primer titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, de un triunfo final de la ética. Dice, a la larga la ética termina triunfando. En este caso, es muy probable que termine triunfando porque hay bases jurídicas muy fuertes, con un desarrollo constante y que no tiene retroceso. Es una rama del derecho que sí avanza, a pesar de que normalmente se lo quiere mostrar como una cuestión de soñadores, baladíes, etc. Es al revés, es la parte romántica del derecho, digamos, la que avanza y la que resulta a la larga más efectiva. Bueno, todavía no lo hemos visto, la quieren en algún banquillo, a la Mercedes-Benz tampoco, a la Ford tampoco. Pero bueno, pero se han hecho lo que se ha llamado el juicio de los obreros de la zona norte, donde sí se han condenado personas, Astilleros Astarza, los Adur, las otras ceramistas. Sí. Vamos avanzando en eso. Sí, va avanzando. Pero bueno, espero que la ética triunfe, como dice Bayer. Marcelo, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes. Y bueno, esperemos cuando veamos el caso México, tener alguna información por parte del Centro de Estudios sobre el Genocidio, cómo se resuelve eso. Y también esperemos que la justicia colombiana y la justicia internacional tome más cartas en el asunto. Gracias, Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes.